el coronavirus también ha significado menos educación y más trabajo, sobre todo en estas comunidades en donde la problemática se agudiza, pero además es también un problema a nivel mundial y que, bueno, finalmente, ya le decía, en medio de esta crisis sanitaria termina pues demostrándonos que de pronto la niñez ha pasado de lado, como si de pronto hubiera quedado invisibilizada ante una situación como esta. Es por eso que le agradezco mucho a Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children, Save the Children México, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de esto que de verdad nos parte el alma. Niños que tendrían que estar en las escuelas hoy están en las calles trabajando. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Magda, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tocar este tema que es tan importante y tan preocupante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde el riesgo de que niñas y niños se sumen a las filas de trabajo infantil crece ante la crisis económica que vivimos a nivel mundial, pero que particularmente toca a México por el débil sistema de protección social que hemos tenido históricamente. Fíjate que esta parte es importante, ¿no? De pronto parecería que durante muchos años la problemática realmente no ha sido atendida de fondo con políticas que vayan dirigidas a poder subsanar este problema del trabajo infantil en nuestro país. Y a propósito de todo esto, 152 millones de niños en todo el mundo entre 5 y 17 años que probablemente están trabajando y que bueno, termina agudizándose el panorama ante esta crisis sanitaria. ¿De qué forma está afectando a la pandemia, concretamente la niñez en nuestro país, no solamente en el trabajo infantil, sino de manera general? Sí, Magda, mira, de entrada es importante mencionar que ya en las cifras, digamos, en el comparativo entre 2017 y 2019, se observó un incremento en el trabajo infantil al pasar de 3.2 millones a 3.3 millones entre 2017 y 2019. Esas cifras fueron recientemente publicadas por el INEGI, por el módulo de trabajo infantil, y ahí, digamos, lo que ya tenemos como muestra de entrada es que el Estado mexicano no ha estado atendiendo el problema con las políticas públicas adecuadas y eso ha llevado a una tendencia al incremento del trabajo infantil. Ahora, esas cifras son hasta 2019. Viene todavía, digamos, lo que se va a observar en los próximos años y que ya estaremos observando incluso a partir de este año, derivado de la crisis por la pandemia de COVID-19, donde hay una estimación de que el trabajo infantil puede incrementar hasta en 0.5 puntos porcentuales. Esto se estima a partir de otras crisis económicas que ya se han vivido en el mundo y que han afectado a América Latina, como fue la crisis económica en 2008, ¿no? Entonces, es un tema preocupante justamente porque ya había un incremento y a ese incremento ahora hay que sumarle la crisis económica que nos afecta y que podrá, digamos, incrementar exponencialmente el número de niños y niñas que están trabajando si no se atiende el problema con las políticas públicas adecuadas como se ha hecho, como no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y ahí cabe resaltar, por ejemplo, un tema sumamente preocupante, que es que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, no está invirtiendo presupuesto público para atender el tema de trabajo infantil. En el presupuesto público que se aprobó justamente para ejercer en este año 2021, tenemos solamente 2 programas que atienden directamente el trabajo infantil y la inversión por niño es de apenas menos de $1, ¿no? Entonces, la realidad es que esa cantidad que está gastando el Estado mexicano no es suficiente para atender un problema con las magnitudes con las que se está mirando en nuestra sociedad, ¿no? Ahora bien, por supuesto, el tema de la pandemia tiene otras implicaciones que finalmente derivan en que las niñas y niños pueden caer en estos riesgos de trabajo o en otros riesgos de falta de ejercicio de sus derechos, por ejemplo, el tema de la deserción escolar, ¿no? Digamos, ante el cierre tan prolongado que estamos viviendo en las escuelas, hay una mayor probabilidad de que las niñas y los niños abandonen la escuela. Y cuando las niñas y niños abandonan la escuela, pues las alternativas que empiezan a surgir es justamente incorporarse a las filas del trabajo infantil, ya sea fuera de sus hogares, como es el caso de la mayoría de los niños o adolescentes hombres, o un tema sumamente invisibilizado, que es el caso de las niñas, ¿no? Y las niñas dentro de los hogares realizando tareas de cuidados.
Sí, bueno, y además de las tareas de cuidado, que en muchas ocasiones también han crecido los abusos en contra de los niños por tanto tiempo que están en casa y que de pronto conviven directamente con el agresor. Déjame detenerte aquí porque es verdaderamente preocupante que hasta el momento los gobiernos, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, no tienen cuantificado ese nivel de deserción escolar al que justo estás haciendo referencia. Y bueno, definitivamente son niños que probablemente no van a regresar a las escuelas más adelante. Y esto nos lleva entonces a cuestionar, ¿realmente estamos en esa antesala de lo que pronosticaba la Organización de las Naciones Unidas, esa antesala a una catástrofe generacional? Desafortunadamente, Magda, sí vemos que estamos ante ese terrible riesgo. Incluso desde Save Children lo hemos destacado constantemente y hemos retomado esa frase, ¿no?, de la catástrofe generacional, justamente para alertar a los gobiernos del enorme riesgo que las niñas y los niños de esta generación van a enfrentar si no se atienden los problemas derivados de COVID-19 con políticas y con inversión suficiente. Muchas veces cuando ocurre una crisis económica, está demostrado alrededor del mundo, lo primero en lo que suele haber recortes es en temas de educación, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí estamos ante un enorme riesgo ya de que las niñas y niños deserten de la escuela por el largo tiempo que han estado cerradas, como le decía anteriormente, pero también, digamos, ante la falta de una inversión adecuada en términos educativos que se traduzca no solamente en becas, sino, digamos, en la infraestructura y también en la capacidad docente, ¿no?, en la capacidad instalada para que las niñas y niños puedan acceder a una educación pertinente y de calidad, pues estamos ante un mayor riesgo de que ellos y ellas, al no encontrarla pertinente y al no encontrarla útil para sus necesidades inmediatas, pues decidan abandonarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que es gravísimo. También es muy grave, por ejemplo, el hecho de que se estén desmantelando políticas públicas como las escuelas de tiempo completo, que suelen tener un impacto muy positivo en la retención de las niñas y niños en las escuelas, justamente porque son escuelas que, pues además de brindarles una alimentación, les brindan la oportunidad de estar mayor tiempo en un espacio educativo mientras sus mamás y papás están trabajando, ¿no? Y eso evita que ellos se queden solos en las casas o que tengan que salir a las calles a trabajar mientras mamá y papá no están en casa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de políticas que se están implementando, porque las becas no resuelven todo. O sea, tener el dinero en la mano no resuelve todo. Lo que se necesita son escuelas sólidas que puedan ofrecerles a las niñas y niños la educación de calidad a la que tienen derecho, por supuesto. No, bueno, y pones el dedo en la llaga, ¿no? Necesitamos escuelas más sólidas. De manera general necesitamos una educación más sólida, porque aparte nos enfrentamos al otro escenario. Muchos niños que sin duda no van a regresar por este cierre de escuelas al que refieres, y otros más que también se vieron en la necesidad de tener que salir a trabajar porque se quedaron en la orfandad, porque seguramente perdieron a sus padres en medio de esta pandemia. Efectivamente está, digamos, el grupo de niñas y niños que han perdido familiares, que han perdido a sus cuidadores principales, y ahí lo que se requiere, en principio, por supuesto, es la identificación de los casos, ¿no? ¿Quiénes son estas niñas y niños? ¿Dónde están? ¿En qué situaciones se encuentran? Para a partir de ahí poder proporcionarles la protección integral que se requiere, ¿no? En principio, pensar si hay otros familiares con los que las niñas y niños puedan quedarse, ¿no? Es decir, que puedan quedar al cuidado de otros familiares, o si más bien requieren ingresar al sistema de protección especial del Estado mexicano, para que a partir de ahí, pues justamente se empiece un proceso de restitución de derechos que, por supuesto, empieza con toda la atención emocional y psicológica para acompañar el duelo de las niñas y niños, pero por supuesto implica todo un camino para poder asegurar que esas niñas y niños tengan las condiciones necesarias pues para el ejercicio de sus derechos. Totalmente de acuerdo, Nancy. Muchísimas gracias por estas apreciaciones. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Magda.